Estados Unidos, año 1937. En un pequeño estudio de animación de California, una revolución cultural estaba a punto de comenzar. Aquel año nacería la primera película Mated a color de larga duración, y con ella, la ilusión de un universo donde el dolor era efímero, la maldad siempre era vencida y los finales felices estaban garantizados. Pero tras ese resplandor de fantasía se escondía una verdad inquietante. Las raíces de estas historias eran oscuras, violentas y profundamente humanas. En los siglos anteriores, los cuentos de hadas no eran un refugio de esperanza, sino advertencias cargadas de horror. Eran relatos contados al calor del fuego, creados para enseñar obediencia, prudencia o virtud a través del miedo y el castigo. Las versiones de los hermanos Grimm, de Perrault o de Andersen nacieron en un mundo áspero, donde los niños morían antes de crecer y los bosques eran territorios de peligro. Sin embargo, con la llegada de Walt Disney y su inigualable instinto comercial, esas narraciones medievales fueron despojadas de sangre, mutilación y tragedia. El terror de la Europa campesina se convirtió en una melodía encantadora de amor y redención. El nombre de Disney pronto se convirtió en sinónimo de pureza moral y sueños infantiles. Su misión no era rescatar la esencia histórica de los mitos, sino moldearlos para una nueva era industrial que necesitaba esperanza más que advertencias. En un mundo que acababa de padecer una gran depresión, el público ansiaba creer que la bondad podía triunfar con una sonrisa. Así, la oscuridad ancestral fue reemplazada por colores brillantes, príncipes valientes y animales parlantes que convertían la muerte en una anécdota menor, un accidente que la magia podía revertir. Las princesas fueron tal vez el cambio más radical. En los cuentos antiguos eran víctimas o cómplices, personajes que sangraban, sufrían y morían muchas veces sin recompensa. Disney, en cambio, las elevó a santas de la dulzura, ejemplos de virtud paciente y eternamente jóvenes. Blancanieves dejó de ser una figura de codicia y deseo prohibido para convertirse en el símbolo de la inocencia. La violencia fue suavizada, el erotismo eliminado, y la mujer, en vez de ser un eje de conflicto, se transformó en un ideal domesticado. Esta transformación no fue casual. Walt Disney comprendía que las historias podían convertirse en puentes hacia un poder cultural sin precedentes. Su empresa creó no solo películas, sino una mitología entera capaz de definir los sueños de generaciones. Donde antes existían leyendas crueles que hablaban de hambre o de injusticia, ahora había un espectáculo de luces y canciones. El impacto fue tan profundo que para millones de personas, los cuentos ya no pertenecían a la tradición europea, sino al imperio del ratón. Pero detrás de ese brillo de modernidad se gestaba una conquista silenciosa. Disney no solo adaptó las historias, las reescribió a su imagen y semejanza, suprimiendo todo lo que no encajaba con su moral. El lobo dejó de ser símbolo de instinto, la madrastra ya no era humana sino diabólica, y los finales tristes fueron completamente prohibidos. Así se edificó un lenguaje narrativo donde la oscuridad era tolerada solo como un preludio del resplandor. El arte del miedo, tan esencial en los orígenes de los cuentos, se convirtió en mercancía decorativa, algo que debía ser vencido en menos de 90 minutos. El público, fascinado por la perfección estética y el color, olvidó que en esas historias antiguas se hablaba de hambre, abuso, mutilación y castigo. Olvidó que el bosque de Caperucita Roja representaba el peligro real de los caminos rurales europeos o que la bruja de Hansel y Gretel era una proyección del hambre de posguerra. Disney borró esa memoria colectiva y la reemplazó por una utopía fabricada donde el mal era caricaturesco y la muerte reversible. Fue una operación cultural de una magnitud comparable a la de una religión moderna. Inocente en la superficie pero profundamente modeladora del pensamiento social. Resulta imposible entender el siglo XX sin comprender la influencia de este imperio narrativo. Las películas de Disney no solo dominaron la taquilla, sino que moldearon las percepciones morales del mundo occidental. La idea de que el bien siempre prevalece, de que el amor es la única salvación y de que la vida está destinada al final feliz se convirtió en una especie de dogma emocional. Los cuentos originales, en cambio, eran advertencias morales para un mundo que sabía que no todo terminaba bien, que los castigos llegaban sin justicia y que la muerte formaba parte inseparable de la existencia. En los barrios humildes de Alemania o Francia, los padres contaban esas historias no para entretener, sino para proteger. Era su manera de enseñar prudencia en un tiempo sin leyes ni seguridad. Las niñas debían desconfiar de los extraños, los niños no debían desobedecer, y el bosque simbolizaba la frontera entre la inocencia y el caos.
Cuando Disney convirtió esas fábulas en melodías y sonrisas, borró la crudeza educativa que las había hecho tan poderosas. Lo que fue un instrumento de miedo se transformó en un refugio de ilusión. Pero ¿qué ocurre cuando la sociedad crece rodeada solo de finales felices? La psicología moderna reconoce que el miedo controlado, el drama y el castigo simbólico ayudan a formar la resiliencia emocional. Los cuentos antiguos permitían enfrentar lo desconocido desde la ficción. Los nuevos, en cambio, lo eliminaban por completo. Así nació una generación que temía el conflicto, esperanzada en salvadores externos y desconectada del sentido trágico de la vida. Ese fue el legado oculto del Reino Encantado. Aún así, sería injusto negar el genio de Disney. Su visión fue monumental, casi mesiánica. Logró crear un mito global que hablaba el lenguaje de la esperanza universal. Pero en ese proceso cubrió de purpurina siglos de horror y sabiduría ancestral. El sacrificio fue alto. Las almas atormentadas de las antiguas fábulas fueron silenciadas. Sus gritos sepultados bajo melodías de orquesta y promesas de «vivieron felices por siempre». Lo que nació como una advertencia se transformó en un producto brillante y rentable. Y sin embargo, la oscuridad nunca desapareció del todo. En cada sonrisa de princesa aún late la sombra de una víctima olvidada. Cada castillo de luces oculta las ruinas de las aldeas donde esos cuentos se narraron por primera vez. Tal vez por eso, aunque Disney nos enseñó a soñar, el eco de las historias antiguas sigue resonando en lo más profundo del alma humana. Porque incluso en el reino más luminoso, la oscuridad siempre encuentra el modo de recordarnos de dónde venimos y cuánta sangre costó aprender a soñar. Francia, siglo XVII. La penumbra de los hogares campesinos era el escenario donde los cuentos cobraban vida. En aquel entorno sin magia ni vestidos azul celeste, Cenicienta no era la princesa dulce y radiante que Disney nos enseñó, sino una víctima del desprecio, una muchacha humillada cuyas lágrimas caían sobre la ceniza del hogar. Su historia, grabada primero por Charles Perrault y luego reescrita por los hermanos Grimm, contenía una lección brutal. El sufrimiento podía ser camino hacia la redención, pero solo a través del castigo y la venganza. La versión más conocida hoy es la de Perrault, escrita para la corte de Versalles. Allí, el relato fue adornado con elegancia y moralidad cristiana. Una joven paciente, virtuosa y pasiva que conquista la felicidad sin levantar la voz. Era el modelo perfecto de obediencia femenina para la nobleza francesa. Una fábula que enseñaba sumisión bajo el disfraz del amor. Pero aquella Cenicienta refinada no era más que una copia domesticada de una versión mucho más oscura que ya circulaba en las aldeas medievales, donde la bondad no bastaba. Había que sobrevivir en un mundo gobernado por la crueldad. En las antiguas versiones germánicas, la historia era un campo de pruebas para el alma. Tras la muerte de su madre, la joven era reducida más sirvienta por una madrastra despiadada y dos hermanas que la trataban como bestia. En lugar de una hada madrina, su única ayuda provenía del espíritu de su madre, encarnado en un árbol plantado sobre su tumba. Cada día la muchacha lloraba bajo sus ramas y los pájaros que anidaban allí descendían para cubrirla con regalos celestiales. No había magia instantánea ni varitas relampagueantes, sino un milagro ganado con lágrimas y fe. Pero el clímax de este cuento no era un baile glorioso. Era una escena de mutilación, de desesperación y engaño. Cuando el príncipe llega con la zapatilla de cristal, o mejor dicho de oro según la versión original, las hermanastras no dudan en cortarse partes del pie para hacerlo encajar. Una de ellas se corta los dedos, la otra el talón, decididas a fingir que son la elegida. El engaño casi triunfa hasta que las palomas, mensajeras del árbol sagrado, advierten al príncipe con su canto. Sangre hay en el zapato, no es la novia que esperabas. La justicia divina despiadada y exacta comienza entonces su curso. La recompensa de Cenicienta no se narra con dulzura. Durante su boda, los pájaros que habían protegido su pureza descienden una última vez. Clavan sus picos en los ojos de las hermanastras, dejándolas ciegas de por vida. No hay perdón ni enseñanza moral. Hay retribución. En ese gesto brutal se revela una verdad ancestral. El mundo no garantizaba justicia, y cuando llegaba, lo hacía vestida de sangre. Disney, por supuesto, eliminó todo rastro de esa violencia y reemplazó el castigo con redención y baile. El director norteamericano entendió que su público no soportaría tanta crudeza. En el año 1950, cuando la versión animada se estrenó, el mundo todavía sanaba las heridas de una guerra mundial. La desdicha y la venganza no tenían cabida en los cines familiares. Así, la violencia ancestral fue sustituida por una hada luminosa y una metamorfosis instantánea.
Animales que cosen vestidos, ratones que cantan, una calabaza convertida en carruaje. El dolor se convirtió en un musical, el sacrificio en un giro de guión. Donde antes había desesperación, Disney colocó esperanza. Pero al hacerlo, también borró el alma del cuento. Cenicienta dejó de ser una víctima del abuso humano para transformarse en un modelo de perfección y paciencia infinita. Su éxito ya no provenía del esfuerzo, sino de la intervención mágica del destino. El sufrimiento careció de propósito, y la pasividad fue recompensada con un amor idealizado. El mensaje resultante fue simple y peligroso. La virtud silenciosa será premiada, y la injusticia se resolverá por manos externas, no por la fuerza interior. El contraste entre ambas versiones revela las tensiones morales de su tiempo. En la Europa rural, donde las jerarquías eran símbolo de castigo divino, los cuentos ofrecían consuelo a través de la justicia brutal. Los que hacían el mal sufrirían realmente. En la versión burguesa de Disney, la violencia desaparece porque el público moderno necesitaba creer que la bondad, y no la venganza, sería suficiente. Pero al eliminar la sangre, también se evaporó la advertencia. Cenicienta ya no enseña el costo del abuso, enseña la espera pasiva del milagro. Sin embargo, lo más fascinante del mito es su persistencia. Cada cultura tiene su Cenicienta, desde el cuento chino de Ye-Xian hasta su versión egipcia y medieval. En todas, la figura femenina soporta humillación antes de alcanzar la gloria. Pero solo en Occidente, bajo el pincel de Disney, perdió su filo moral. Ya no se trata de redención a través del castigo, sino del triunfo de la inocencia. El cuento que enseñaba la dureza de la vida se transformó en una promesa comercial hecha para vender muñecas y canciones. Hay algo profundamente humano en esta metamorfosis. Tal vez el público moderno, cansado de la violencia real del mundo, necesitaba un refugio donde la crueldad no existiera. Pero en esa anestesia emocional reside una trampa: la negación del conflicto. Las hermanastras en la versión original son monstruos porque representan el egoísmo. En la versión moderna son solo cómicas, caricaturas inofensivas. La dimensión simbólica del mal fue reemplazada por una risa ligera. Y aún así, cuando se escarba bajo la superficie brillante de la película, resuenan ecos de la antigua oscuridad. La ceniza sigue allí, el fuego que arde en el hogar sigue siendo símbolo de purificación, y la joven que limpia el polvo de las ruinas todavía encarna el renacer. Cenicienta es una historia de muerte y resurrección. Disney solo la vistió con tul y esperanza, pero su esencia, la del alma que resurge entre las brasas, continúa vibrando, esperando ser recordada. Porque incluso entre lentejuelas y valses, el eco de los viejos cuentos aún susurra una advertencia. La justicia, cuando llega, lo hace con alas y con sangre. Dinamarca, año 1837. Bajo la pluma de Hans Christian Andersen nació una de las historias más desgarradoras del folclore occidental, la de una criatura marina que renunció a todo por amor. No existían castillos de coral ni canciones alegres, sino una tragedia de silencios y sacrificios. La sirenita de Andersen no buscaba un príncipe por deseo superficial, sino un alma inmortal, algo que su especie no poseía. Era en realidad una oda al sufrimiento, a la imposibilidad de alcanzar lo eterno sin renunciar al propio ser. En las profundidades del océano habitaban las hijas del rey del mar, cada una esperando el día en que pudiera ascender a la superficie. La más joven, curiosa y contemplativa, escuchaba fascinada los relatos de las hermanas mayores que ya ni habían visto el mundo de los humanos. Aquella niña de cabellos como el ámbar soñaba con el sol, con los barcos que surcaban las olas y con el extraño reino de los hombres. No era la rebeldía quien la movía, sino una sed de trascendencia, el deseo de sentir y amar más allá de las aguas. Cuando finalmente sube a la superficie, contempla un barco y en él a un joven príncipe. Lo observa con la devoción de quien ha encontrado el centro del universo. Pero el destino se tiñe de tormenta. El barco naufraga y la sirenita salva al príncipe dejándolo en la orilla inconsciente. Desde ese instante el amor se convierte en su condena. Lo contempla desde la distancia, incapaz de hablarle, consciente de que entre ambos se extiende el abismo de dos mundos. En su desesperación, acude a la bruja del mar, una figura temida incluso entre las profundidades. Allí, entre serpientes y sombras, ofrece lo más sagrado que posee, su voz. A cambio, obtendría piernas humanas y la oportunidad de caminar junto a su amado. Pero el precio era inhumano.
Cada paso sobre la tierra sería como caminar sobre cuchillas afiladas, y si el príncipe amaba a otra, su corazón se rompería y ella se disolvería en espuma sobre las olas. Aún así, la sirenita acepta. Su decisión es un grito de valentía y de locura. La metamorfosis llega en medio de una noche de agonía. El mar la arroja sobre la arena mientras su cuerpo arde de dolor. Cuando despierta, el príncipe está frente a ella, admirado por su belleza y su silencio. La toma bajo su protección, sin saber que aquella muchacha sin voz es la misma que le salvó la vida. Comienza entonces una convivencia de ternura y crueldad silenciosa. Él la ama como a una hermana, mientras ella sufre por cada mirada que no contiene amor. Su sacrificio se convierte en un calvario sin redención. Disney transformó este tormento en un cuento de optimismo y melodías color azul. Ariel, la versión moderna, cantaba su deseo de ser parte del mundo humano en un tono de esperanza luminosa. Su voz, lejos de simbolizar la pérdida de la identidad, era un regalo momentáneamente extraviado. Y sobre todo, el final fue revertido. El príncipe la ama, la reconoce y ambos construyen un futuro feliz. La tragedia fue reemplazada por un triunfo romántico y la muerte por el beso del amor verdadero. La diferencia no es menor. En la versión original, el amor no salva, destruye. Andersen, un hombre profundamente religioso y solitario, escribía desde la angustia de quien nunca fue correspondido. Su sirenita encarna la tragedia del amor imposible y la búsqueda espiritual. Ella no anhelaba solo compañía, sino el alma inmortal que creía perdida. En la visión cristiana del autor, el amor humano es efímero, pero el sufrimiento tiene un propósito divino. Disney, sin embargo, extirpó el conflicto espiritual y lo transformó en un deseo juvenil por vivir aventuras. El final original es un canto de dolor. El príncipe se enamora de otra mujer y se casa con ella, dejando a la sirenita sumida en el vacío. En la noche de bodas, sus hermanas emergen de las aguas con dagas en las manos. Si mata al príncipe, podrá volver al mar. Pero la joven, incapaz de destruir al hombre que ama, arroja el arma al mar y se lanza tras ella. Su cuerpo se convierte en espuma y su alma en un espíritu del aire destinado a vagar 300 años antes de obtener redención. Es un acto de sacrificio puro, heroico y devastador. Lo que para Andersen era la culminación de la fe, para Disney resultaba intolerable. En los años 80, la generación del consumo necesitaba finales felices, no penitencias eternas. La muerte fue sustituida por canción, la soledad por amor juvenil y el mar por un castillo de coral colorido. Se eliminó la agonía y con ella la profundidad. La historia ya no enseñaba sobre la imposibilidad del amor, sino sobre el poder de la autoconfianza. Una historia trágica fue remodelada para sostener el sueño americano. Sin embargo, la herida del cuento original sigue latiendo bajo la superficie brillante. La voz perdida de la sirenita es símbolo de identidad, renuncia a su esencia para ser aceptada, un eco del sacrificio que muchas almas repiten en silencio. Su dolor se vuelve universal, una advertencia sobre los amores que exigen la destrucción del propio ser. Disney, consciente o no, conservó una parte de ese mensaje disfrazándola de melodía. Cada vez que Ariel canta bajo el mar, resuena el hecho de aquella joven danesa que se disolvió por amor. Así, la historia de la sirena es más que una fábula. Es una meditación sobre lo que el ser humano está dispuesto a perder por un ideal. Andersen nos enseña que incluso la belleza más pura puede conducir a la destrucción, que el amor no siempre redime, y que a veces la renuncia es el precio de la trascendencia. Disney, por su parte, nos ofreció una versión donde el amor no duele, sino que cumple deseos. Entre ambas visiones, el espectador elige si prefiere un canto o un lamento, una espuma o un alma. Porque al final, todo cuento de hadas es también un espejo del alma humana, y ningún espejo refleja sin cortar. Alemania, siglo XIX. En una época donde la inocencia infantil se mezclaba con supersticiones rurales, los hermanos Grimm recopilaron el relato de una joven cuya belleza desató la locura en los corazones adultos. Su nombre, Blancanieves. Lo que hoy se percibe como un cuento de dulzura y pureza fue, en su esencia original, un relato de envidia, necrofilia y castigo divino. Bajo la luz desvaída de las velas se contaba no una historia de amor verdadero, sino una advertencia sobre los pecados del deseo y la obsesión. El cuento comenzaba con una reina que anhelaba una hija tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y tan negra como el ébano. Pero apenas cumplido ese deseo, la reina muere. Su esposo,
Cegado por la necesidad de continuar su linaje, se casa con una mujer de belleza sin igual y corazón de hierro. Esa nueva reina, devota de su espejo mágico, encarna la dualidad del alma humana, la vanidad y el miedo a desaparecer. Cuando el espejo proclama que la joven princesa ha superado su belleza, el conflicto se torna mortal. Disney transformó esa semilla de terror en un espectáculo encantador. Su reina malvada es bella pero caricaturesca, aterradora sí, pero sin la profundidad del pecado que inspiró la historia original. En la versión de 1937, la madrastra busca ser la más bella por simple malicia. En la de los Grimm, en cambio, es una tragedia existencial. Una mujer atrapada por el paso del tiempo, aterrada por el deterioro inevitable de su cuerpo, dispuesta a eliminar aquello que la recuerda a su mortalidad. La muerte de Blancanieves no ocurre de inmediato. En la versión primitiva, la reina intenta asesinarla 3 veces. Primero con un corsé apretado hasta asfixiarla, luego con un peine envenenado y finalmente con la manzana maldita. Cada intento, cada engaño, reviste un simbolismo brutal. El corsé representa la represión del cuerpo femenino, el peine la vanidad que esclaviza y la manzana, el deseo prohibido que condena. Blancanieves cae por su curiosidad, no por ingenuidad. Es víctima y cómplice a la vez. El elemento más perturbador del relato original no es la bruja, sino el príncipe. En la versión de los Grimm, el joven no despierta a Blancanieves con un beso de amor verdadero. No hay magia ni redención. La encuentra dentro de un ataúd de cristal, se enamora de su belleza muerta y exige llevarse el cuerpo para contemplarlo en su castillo. Durante el transporte, uno de sus sirvientes tropieza, provocando que el trozo de manzana alojado en la garganta de la joven salga expulsado. Solo entonces ella resucita. El amor no la trajo de vuelta, el azar sí. Este detalle, con su matiz necrofílico, revela la fascinación europea del siglo XIX por la muerte idealizada. La figura femenina era vista como objeto de deseo incluso después de la vida, símbolo de pureza congelada. Disney, consciente de la imposibilidad moral de mostrar tal imagen, reescribió el acto como un beso heroico, transformando la obsesión en gesto sagrado. Así, el pecado se volvió ternura, y la profanación un emblema del amor eterno. La oscuridad quedó sepultada bajo una melodía orquestal. La ironía es que el espejo, núcleo de toda la historia, no existía en las primeras versiones orales. Fue una invención literaria que simboliza la conciencia humana, el reflejo que nunca miente. El espejo no es mágico, sino testigo inmortal de la vanidad y el remordimiento. Cada vez que responde "tú eres la más bella", también marca el inicio de la condena. Es el eco eterno de un ego herido que busca validación en su propia perdición. El espejo no castiga, revela, y lo que revela es insoportable. En el clímax de la historia, la reina logra engañar a Blancanieves y cree haber triunfado. Pero los enanos, figuras simbólicas del trabajo, del instinto protector y de la pureza terrenal, la encuentran inerte. No lloran únicamente por amor, sino por el significado de su muerte, la corrupción del alma humana ante la belleza imposible. La joven encerrada en cristal se convierte en una reliquia de inocencia muerta. Y cuando finalmente revive, el castigo llega con la crueldad exacta que definía a los Grimm. En su boda con el príncipe, la madrastra es invitada, sin saber que el banquete es una trampa moral, y obligada a calzarse zapatos de hierro al rojo vivo. La condena es danzar hasta morir. Frente a los invitados, la belleza y el poder se derretían junto con el metal. La justicia antigua era poética, pero implacable. No existía perdón ni redención, solo expiación a través del dolor. Disney eliminó ese epílogo, reemplazándolo por un atardecer de felicidad y música. El contraste entre ambas versiones no solo es estético, es ideológico. Los Grimm creían en la justicia divina, en la purificación mediante el tormento. Disney creía en la esperanza sobre el miedo, pero ese cambio marcó el fin de una era en la que los cuentos servían como advertencias para sobrevivir. Blancanieves ya no enseña sobre la destrucción provocada por la envidia, enseña sobre la dulzura recompensada por el amor. El mundo moderno eligió ignorar la lección más dura, que la belleza sin humildad conduce al infierno. En la memoria colectiva, sin embargo, persiste la sombra de aquella reina que hablaba con un espejo. Cada vez que la sociedad idolatra a la juventud, repite su condena. El mito de Blancanieves no desapareció, solo cambió de disfraz. Las pantallas son los nuevos espejos, y cada reflejo digital renueva el miedo original de perder la perfección.
Porque el cuento de Blancanieves no habla solo de una muchacha y una madrastra. Habla del eterno choque entre apariencia y verdad, entre la carne y el alma. Y aunque Disney la vistió de colores suaves, su esencia sigue siendo una advertencia. El espejo, tarde o temprano, siempre devuelve la mirada. Estados Unidos, mediados del siglo XX. El mundo emergía aún de las ruinas de la guerra, buscando en los cines un refugio donde la moral no fuera tan cruel ni el destino tan incierto. Fue en ese escenario que Disney llevó a su punto culminante una revolución silenciosa. Transformar el miedo ancestral en ternura y la tragedia en esperanza. Lo que durante siglos había sido un mecanismo de advertencia, un recordatorio de los peligros del mundo, se convirtió en un espectáculo de colores donde incluso la muerte podía cantarse con una sonrisa. Los cuentos europeos habían nacido entre el hambre y la superstición. Era natural que sus lecciones fueran duras, como lo era la vida misma. Los campesinos escuchaban sobre lobos, brujas y castigos porque necesitaban entender los límites de su realidad. Pero en el siglo de los sueños industriales, esa crudeza ya no tenía lugar. Estados Unidos emergía como la fábrica de la felicidad universal, y Walt Disney comprendió que la gran batalla del futuro no se libraría con espadas, sino con historias. El genio norteamericano tomó las leyendas del viejo continente y las fundió con los valores de su tiempo. Optimismo, fe en el trabajo y confianza en la redención. Desde esa alquimia surgió un nuevo mito global que redefinió el imaginario colectivo. En sus versiones, el sufrimiento se convertía en una etapa del viaje, no en una condena. Así, el mal era algo que podía transformarse, la tristeza un obstáculo superable y la muerte, una ilusión pasajera. Era una narrativa necesaria para un público que huía del trauma de 2 guerras mundiales. Cenicienta ya no sangraba ni castigaba. Blancanieves no bailaba con la muerte y la sirenita no se disolvía en la espuma. La brutalidad fue reemplazada por armonías orquestales, animales parlantes y moralejas amables. Las lágrimas se secaban en música, los miedos se disimulaban en ritmo. Este cambio no era solo estético, sino filosófico. Disney eliminó del alma popular la noción de que el dolor era inevitable. Su legado enseñó a millones que el bien siempre triunfa, aunque la realidad se empeñara en recordar lo contrario. La maquinaria de sueños se extendió como un ejército de luz. Las películas se transformaron en una nueva forma de catequesis, en una doctrina moral disfrazada de entretenimiento. Las princesas, antaño símbolos de fragilidad y castigo, encarnaron virtudes como el perdón, la paciencia y la inocencia incorruptible. Los villanos dejaron de ser humanos para volverse caricaturas. En esa simplificación del mal, el espectador encontraba consuelo, pero también una distorsión, la idea de que el mundo podía dividirse entre los buenos y los malos sin matices. Sin embargo, no todo fue pérdida. Disney comprendió que la emoción podía sustituir al horror como vía de aprendizaje. Donde los Grimm enseñaban con miedo, él enseñó con esperanza. En lugar de mostrar el castigo físico, mostró la recompensa emocional. Esa inversión de valores modificó la educación emocional de la humanidad entera. Los niños ya no temían al lobo, lo comprendían. Ya no odiaban al monstruo, lo redimían. Y aunque el precio de esta lección fuera la pérdida del misterio, también abrió paso a un nuevo humanismo narrativo. El proceso fue tan profundo que reescribió el ADN cultural del planeta. En los años de la posguerra, el cine de Disney funcionó como bálsamo colectivo. En un mundo aún marcado por la barbarie, sus películas parecían prometer una civilización más amable. Castillos en las nubes reemplazaban a los cementerios de Europa, y los finales felices eran necesarios para creer que los horrores de la historia podían superarse. Era propaganda emocional, pero también terapia. Millones de personas encontraron consuelo en esa inocencia fabricada. No obstante, toda luz proyecta una sombra. Al eliminar el miedo, también se eliminó parte del sentido. Los cuentos originales advertían sobre la vanidad, la codicia o el deseo desmedido, mientras que las versiones modernas tendían a moralizar sin profundidad. La infancia aprendió a esperar la salvación externa en lugar de enfrentar el conflicto. La tragedia, que antes actuaba como espejo del alma, fue reemplazada por el espejismo del control. Disney construyó mundos perfectos, pero al hacerlo, encerró la realidad tras un muro de perfección inalcanzable. Aún así, sería injusto reducir su influencia a un simple acto de censura cultural. Su obra tradujo el lenguaje de la oscuridad a la gramática del sentimiento. La espada fue cambiada por la melodía, el castigo por la reconciliación, la culpa por el perdón. Esa dialéctica entre dolor y dulzura es lo que hizo de Disney un arquitecto del inconsciente moderno.
Nos enseñó que la belleza puede curar, pero también confundir, que la esperanza, como toda magia, tiene un precio oculto. El legado del estudio perdura como una religión silenciosa. Las ciudades se llenaron de parques temáticos, los hogares de princesas y las generaciones crecieron creyendo que el amor tiene banda sonora. Sin embargo, bajo esa perfección se ocultan todavía los ecos de los cuentos originales. Cada castillo de fuegos artificiales es también un mausoleo de historias antiguas. Cada sonrisa animada esconde los susurros de las brujas que una vez enseñaron a temer al bosque. La memoria del miedo persiste, esperando su despertar. Quizás el secreto esté en entender que ni la versión original ni la moderna son enemigas, sino reflejos de un mismo deseo humano. Ambas buscan dar sentido al dolor. Una lo nombra, la otra lo disfraza. Pero los dos caminos conducen al mismo lugar, la necesidad de creer que el alma puede sobreponerse al caos. Y en ese sentido, Disney no destruyó la oscuridad, solo la reinventó en luz. Porque incluso en su mundo de canciones y esperanza, los ecos del miedo primitivo aún resuenan, recordándonos que ningún sueño brilla tanto como aquel que nació de la sombra.